Lo que voy a compartir contigo es algo que muy pocos llegan a comprender. El 99% de las personas jamás logrará entenderlo, pero ese 1% que lo consiga nunca volverá a ser igual. Descubrí un conocimiento que rompió todos los cimientos de lo que creía sobre el verdadero potencial humano. Tras décadas de explorar el cerebro, la mente y la física cuántica, comprendí que estamos viviendo el instante más extraordinario de toda la historia de la humanidad. Las viejas formas de pensar, las antiguas creencias que te han limitado, las memorias de quien creías ser, están quedando atrás. Una versión obsoleta de ti está muriendo, y solo si te atreves a dar el salto hacia lo desconocido podrás despertar a una nueva realidad. Entonces dime, ¿estás listo para convertirte en alguien que jamás has sido? ¿O preferirás quedarte atrapado en lo familiar, aun sabiendo que eso no te permite avanzar? Si en lo profundo de tu corazón resuena este llamado, afirma con convicción, estoy listo para transformarme. Quiero que comprendas algo esencial. Mientras escuchas estas palabras, se está gestando una revolución silenciosa, no en los gobiernos ni en las calles, sino en lo más íntimo de la conciencia humana. Y aquí surge la pregunta, ¿vas a permitir que esa transformación te arrastre como una víctima más, o elegirás ser el arquitecto consciente de tu propia evolución? Después de estudiar miles de cerebros, de presenciar sanaciones que la ciencia convencional no logra explicar, de ver a personas comunes romper cadenas de dolor y limitación, llegué a una verdad innegable. No somos quienes pensamos que somos. Tu cerebro, ahora mismo, se está reorganizando. La neuroplasticidad ya no es un concepto reservado a los científicos, es la llave para convertirte en alguien ilimitado. Cada pensamiento repetido moldea tus conexiones neuronales, y cada emoción sostenida reescribe el mapa de tu mente. No estás condenado a ser el mismo de ayer, a menos que elijas seguir viviendo en piloto automático. La ciencia ya lo confirma, el campo electromagnético de tu corazón es 5.000 veces más potente que el de tu cerebro. Eso significa que cuando transformas tu estado emocional, cambias literalmente la señal que emites al campo cuántico. Dejas de ser un transmisor de miedo, escasez y victimismo, para convertirte en una antena vibrante de coherencia, amor y posibilidades. Entonces, ¿qué señal estás enviando al universo? La mayoría de las personas viven atrapadas en viejas frecuencias, miedo al fracaso, preocupación constante, dependencia de la opinión ajena. Sus mentes están colonizadas por el pasado y su energía se dispersa en 1000 direcciones, dejando un vacío de cansancio, apatía y frustración. Pero una nueva generación de seres humanos está naciendo, hombres y mujeres que han aprendido a dirigir su energía, a modificar su frecuencia y a diseñar un futuro que antes parecía imposible. Yo mismo lo entendí en el momento más oscuro de mi vida, cuando yacía en una carretera con la espalda rota, escuchando a los médicos decirme que jamás volvería a caminar con normalidad. Fue allí, en medio de ese abismo, donde descubrí que la misma inteligencia que había creado mi cuerpo podía reconstruirlo. Pero había una condición, debía ser más grande que mi dolor, más grande que mi historia, más grande que mis circunstancias. Tenía que rendirme a lo desconocido y confiar en una fuerza que aún no podía ver. Comprendí que no somos simples máquinas biológicas programadas para reaccionar a nuestro entorno. Somos conciencia pura, enfocada momentáneamente a través de un cuerpo físico. Y el primer paso hacia la libertad es volverse consciente. Observa tus pensamientos durante el día, ¿están alineados con el futuro que deseas manifestar o siguen atados a la vieja identidad que intentas dejar atrás? Siente tus emociones, ¿te expanden o te encadenan? Porque estamos entrando en una era en la que la distancia entre lo que piensas y lo que creas se disuelve cada vez más rápido. El nuevo ser humano ya no configura su cerebro según lo vivido, sino en función del futuro que ha elegido. Tu atención es tu recurso más valioso. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y si la gastas en recuerdos dolorosos, en la opinión de los demás o en el ruido del mundo exterior, estás regalando tu poder creador. Pregúntate, ¿en qué estás invirtiendo tu energía hoy? Haz un experimento sencillo, pregúntate cómo te sientes ahora mismo. Si notas que tu cuerpo está cansado, apagado o ansioso, es una señal de que tu energía ha sido secuestrada por pensamientos limitantes. Pero si al enfocar tu mente en lo que deseas experimentas inspiración, fuerza y claridad, significa que tu atención está conectada con tu máximo potencial.
La mayoría espera que sus circunstancias cambien para poder cambiar por dentro. Pero esa es la mayor ilusión del ser humano. El secreto nunca está afuera, sino en el campo electromagnético que tú mismo generas. Dos personas pueden enfrentar el mismo desafío, una se derrumba y otra lo utiliza como trampolín para crecer. ¿Qué las diferencia? Su enfoque. Quien se siente víctima ha entrenado a su cerebro a detectar solo obstáculos. Vive programado para sobrevivir. En cambio, quien se siente ilimitado ha reprogramado su mente para buscar soluciones, oportunidades y milagros. Su cerebro ya no obedece al pasado, sino que se ha alineado con un futuro lleno de posibilidades. La energía siempre sigue el rumbo de tu atención. Allí donde fijas tu mirada interior, allí fluye tu poder creador. En relación con el campo cuántico, eres partícipe activo de su constante construcción, no eres un simple observador, eres coautor de la realidad misma. Pero surge una cuestión esencial: ¿dónde estás dirigiendo tu enfoque la mayor parte del tiempo? Si eliges sostener pensamientos de miedo, carencia o dolor, tu cerebro se adapta perfectamente a ese guión. No es que el universo conspire contra ti, sino que tus redes neuronales se entrenan para confirmar las historias que repites en silencio. Tu subconsciente está diseñado para buscar pruebas de lo que considera cierto. Si te dices que todo es difícil, que la gente siempre te decepciona o que la prosperidad está reservada a otros, tu mente encontrará pruebas de que esa narrativa limitante es tu única verdad. Pero aquí está la esperanza: ese mismo principio puede jugar a tu favor. En el instante en que decides cambiar tu enfoque, tu firma energética en el campo cuántico se transforma. Dejas de ser un eco del pasado para convertirte en una nueva frecuencia de futuro. Cuando eliges entrenar tu atención en la gratitud en lugar de la escasez, tu corazón comienza a latir con coherencia, generando campos electromagnéticos capaces de afectar todo tu entorno. Cuando enfocas en los avances y no en los fracasos, tu cerebro se reconfigura literalmente para el éxito. Cuando sustituyes el miedo por la visión del crecimiento, un sentimiento de poder interior comienza a recorrer todo tu ser. Entonces, ¿qué decides alimentar, la vieja versión de ti mismo o la identidad expansiva de quien quieres llegar a ser? Puede que nada haya cambiado aún en tu mundo externo, pero tu mundo interior ya habrá empezado a mutar, y ahí radica la verdadera alquimia. La mayoría de las personas esperan resultados visibles para creer en el cambio, pero la energía no funciona así. Primero debes sostener la imagen de lo que deseas, habitarla con emoción elevada y enfocarte de manera constante en ella. Solo entonces el campo responderá, moldeando las circunstancias externas para alinearse con tu vibración interna. No ocurrirá de la noche a la mañana. La mente está condicionada a repetir los mismos patrones y querrá arrastrarte hacia lo familiar. Sin embargo, cada vez que eliges conscientemente redirigir tu atención hacia tu propósito, tus sueños y tu yo más elevado, estás entrenando a tu cerebro y a tu cuerpo a habitar un futuro distinto. Dominar tu atención significa también limpiar tu entorno de distracciones que consumen tu energía vital. Eso implica ser cuidadoso con las conversaciones que mantienes, el contenido que consumes y las personas con las que compartes tu tiempo. Cada momento es una oportunidad, puedes dispersar tu energía en lo banal o invertirla en tu propósito. ¿En qué eliges invertirla hoy? La mayoría jamás toma control consciente de su enfoque, y por eso nunca toma el control de su vida. Pero aquellos que lo logran, que aprenden a dirigir su mente, sus emociones y su energía, se convierten en seres imparables. Comprender esto va mucho más allá de pensar en positivo. No basta con frases bonitas, hay que reconocer que las cadenas neuroquímicas mantienen atada la identidad de ayer. Cada experiencia pasada deja huellas en el cerebro, reforzando caminos neuronales que sostienen una versión antigua de ti. Cada recuerdo doloroso, cada decepción, cada instante de frustración se convierte en una señal química que tu cuerpo repite como si fuese parte de tu naturaleza. Sin darte cuenta, despiertas cada mañana reproduciendo los mismos pensamientos, emociones y reacciones que moldean la realidad que deseas cambiar. Tu cerebro funciona como un ordenador que reinicia el mismo sistema operativo cada día. Descargas pensamientos repetitivos, emociones conocidas y hábitos que no te conducen a ninguna parte. Empiezas a revivir mentalmente fracasos, dolores y experiencias que fortalecen una autoimagen limitada. ¿De verdad estás viviendo un nuevo día,
¿O simplemente estás reproduciendo un viejo guión? Las emociones son el lenguaje del cuerpo, y tu biología se acostumbra a ellas como una adicción invisible. Tu organismo desarrolla receptores químicos para las emociones más frecuentes, la ira, la tristeza, el miedo o la frustración. Incluso si estas emociones te dañan, tu cuerpo las busca porque se han convertido en parte de tu identidad bioquímica. Tu mente, entonces, fabrica pensamientos acordes a esos sentimientos, perpetuando el ciclo. Y ahí está la trampa, crees que estás decidiendo conscientemente, cuando en realidad solo estás ejecutando un programa creado por tus experiencias pasadas. Tu cerebro ni siquiera distingue entre lo que ocurre en la realidad física y lo que recreas con tu imaginación. Cuando revives mentalmente una escena de dolor, tu sistema nervioso reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo en el presente. Las mismas hormonas del estrés inundan tu cuerpo. Las mismas redes neuronales se disparan y se refuerzan. Pero aquí también existe la puerta de salida. En lugar de ensayar constantemente el pasado, puedes entrenar tu mente y tu cuerpo para ensayar el futuro. Puedes comenzar a pensar, sentir y actuar como la versión de ti que deseas ser, incluso antes de que exista evidencia externa de ese cambio. Esta es la verdadera práctica. Esta es la disciplina. Aquí es donde muchos se rinden, porque esperan pruebas tangibles antes de comprometerse con la transformación. Sin embargo, la vida funciona de manera opuesta. Primero debe ser, y solo después el campo cuántico responderá mostrando las pruebas de lo que ya has encarnado internamente. Entonces dime, ¿vas a seguir encadenado a tu biografía emocional, o te atreverás a vivir como el creador consciente de tu destino? El pasado siempre intentará arrastrar tu atención. Te enviará recuerdos, imágenes y voces internas que te repiten quién fuiste y los errores que cometiste. Pero que esos pensamientos aparezcan no significa que debas obedecerlos. Cada vez que decides enfocarte en la visión de tu futuro en lugar de en la sombra de tu antigua identidad, el poder del pasado se debilita. Y cada vez que te niegas a invertir emoción en las memorias de ayer, comienzas a cortar las ramas neuronales que te mantenían atrapado. El cerebro es neuroplástico, lo que significa que puede desmantelar viejos circuitos y generar caminos completamente nuevos. Pero esa reconfiguración no ocurre por accidente, requiere disciplina, intención y la valentía de dirigir tu atención hacia la transformación en lugar de hacia la repetición. Descubrí que el pasado carece de poder real, solo vive cuando tú lo alimentas con tu energía. En el instante en que giras tu enfoque de lo que fuiste a lo que estás destinado a ser, accedes al campo cuántico de infinitas posibilidades. Tu yo futuro no está lejos, está esperando a que dejes de sostener el fantasma de quien solía ser. Y aquí aparece una de las revelaciones más sorprendentes de mi investigación: tu entorno programa literalmente tu cerebro a cada instante. La misma cama, la misma rutina, las mismas conversaciones, las mismas redes sociales que consumes día tras día crean la ilusión de que estás viviendo. Pero en realidad, son barrotes invisibles de una prisión neurológica. Cada estímulo familiar activa las mismas redes neuronales y reproduce las mismas emociones, consolidando la versión antigua de ti. La neurociencia nos muestra algo fascinante: un cambio mínimo en tu entorno, incluso del 2%, puede iniciar una reorganización cerebral gigantesca. Tomar un camino distinto hacia tu trabajo, leer una sola página nueva, mover un objeto de lugar o sentarte en otra silla puede enviarle a tu cerebro una señal poderosa: algo está cambiando. Con esas microinterrupciones, las autopistas neuronales de siempre se debilitan y comienzan a formarse nuevas conexiones. El piloto automático, esa red neuronal por defecto que controla más del 90% de tu vida, empieza a desactivarse. Tu pasado no es más que patrones eléctricos y químicos repitiéndose en una secuencia. Esos recuerdos tienen poder únicamente porque sigues dándoles tu energía. Cuando dejas de invertir emoción en heridas antiguas, esas memorias se disuelven a nivel celular. Y cuando eliges dejar de definirte por fracasos, decepciones o miedos, tu cerebro literalmente poda esas conexiones, liberándote de cadenas invisibles. Lo más impactante es que la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que desperdicia su energía vital cada mañana. Se despiertan y, antes del desayuno, ya han entregado su atención a las notificaciones del teléfono, a preocupaciones automáticas y a pensamientos repetitivos. Sin darse cuenta, se convierten en ladrones de su propia energía.
La energía no es solo un concepto físico, es una fuerza cuántica. Tus pensamientos generan frecuencias medibles, y tus emociones emiten campos electromagnéticos que rodean tu cuerpo. No se trata de metáfora, la ciencia ya lo demuestra. Cada pensamiento de resentimiento, miedo o frustración no solo cambia tu estado de ánimo, también agota la producción de energía en tus células. ¿Sabías que pensar en exceso puede consumir más glucosa que una actividad física intensa? ¿Sabías que la inseguridad activa en tu cuerpo la misma cascada de hormonas del estrés que enfrentar un peligro real? Tu agotamiento no proviene de tus circunstancias externas, sino de la manera en que administras tu energía interior. El verdadero descanso no es dormir más horas, sino desactivar esos programas mentales que giran sin pausa en el trasfondo de tu conciencia. Si te sientes atrapado, es porque gran parte de tu energía está siendo usada para sostener las mismas estructuras neuronales que perpetúan tu vida actual, en lugar de ser dirigida hacia tu transformación. El primer paso para liberarte es convertirte en un observador de tu propio campo energético. Pregúntate, ¿qué me nutre y qué me drena? Si una conversación te deja vacío, tu sistema nervioso te está dando un mensaje. Si pasas 5 minutos en redes sociales y terminas agotado, compáralo con 5 minutos en la naturaleza y observa la diferencia en tu biocampo. Tu cuerpo es un sistema de retroalimentación perfecto, diseñado para mostrarte que eleva tu frecuencia y que la disminuye. Cada decisión que tomas pertenece a una de dos categorías: inversión de energía o fuga de energía. Cuando eliges acciones alineadas con tu propósito, tus células generan literalmente más energía vital, tus mitocondrias despiertan y tu campo electromagnético se expande. Cuando fortaleces tu mente y tu cuerpo con prácticas conscientes, comienzas a vibrar en una frecuencia más alta. Pero cuando te entregas al estrés, a distracciones sin valor o a pensamientos limitantes, reduces tu capacidad de manifestar las infinitas posibilidades del campo cuántico. Entonces pregúntate, ¿estás alimentando tu energía o la estás dejando escapar gota a gota? Tus creencias no son simples pensamientos pasajeros, son programas energéticos que operan en tu biocampo de manera constante, día y noche, sin interrupciones. Cada creencia que sostienes imprime una huella electromagnética en ti. Si piensas que la vida es una lucha o que no eres suficiente, estás cargando con un peso invisible que ralentiza la velocidad de tu cerebro y limita tu expansión. Cuando te aferras a la culpa, la ira o el resentimiento, derramas tu fuerza vital en hologramas del pasado que ya no existen. Entonces pregúntate, ¿vale la pena entregar tu energía a recuerdos que solo viven en tu mente? La energía fluye siempre hacia donde diriges tu atención, y cuando a esa atención le añades emoción, creas tu firma electromagnética personal. Imagina que, día tras día, te repites que estás cansado, abrumado o sin fuerzas. No son palabras inocentes, son comandos energéticos. Tus células están escuchando, y responden obedeciendo esa vibración. Sin embargo, cuando cambias tu diálogo interno por palabras de fortaleza, gratitud y posibilidad, comienzas a emitir una señal completamente distinta al campo cuántico, atrayendo experiencias que se ajustan a tu estado elevado. Tus palabras son órdenes de creación, decretos vibracionales que diseñan tu realidad. Existen 3 llaves neurológicas capaces de transformar tu estado energético en cuestión de segundos. La primera es la respiración. En apenas 30 segundos, una respiración consciente activa el nervio vago, moviéndote de un estado de alerta y estrés hacia la restauración y el equilibrio. La segunda es el movimiento. Cada gesto físico libera energía atrapada en tus tejidos, activa la química de la alegría y eleva tu frecuencia. La tercera, y quizá la más poderosa, es la meditación. Cuando aquietas la mente, despejas el ruido neuronal y concentras tu energía como un láser, dejando de dispersarla en el caos. Lo que la mayoría ignora es que tu campo energético no tiene límites. Y cuando no ejerces control consciente, te conviertes en una esponja que absorbe las frecuencias que te rodean. Por eso, aprender a decir no no es egoísmo, es autocuidado. Si permites que todo y todos penetren tu campo, terminarás vibrando en el agotamiento. Solo desde una frecuencia elevada puedes realmente inspirar y elevar a los demás. Recuerda, nadie más tiene el poder de decidir lo que piensas, sientes o dónde colocas tu atención. Ese poder solo te pertenece a ti.
El problema es que la mayoría se ha entrenado inconscientemente para estar dispersa. Sus mentes saltan de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, sin habitar nunca el presente con total compromiso. Y cuando la mente está dispersa, la energía también lo está. Sin energía enfocada, la transformación se vuelve imposible. ¿Lo ves? No es falta de talento ni de recursos, es falta de energía dirigida lo que frena a la gente. El enfoque es, en realidad, tu superpoder. Si aprendes a dominarlo, dominarás tu realidad. Los seres humanos más exitosos no son necesariamente los más inteligentes o talentosos, sino los que han entrenado su mente para concentrarse con precisión absoluta. Han fortalecido lo que los neurocientíficos llaman redes de control cognitivo, es decir, la capacidad de bloquear distracciones y enfocar toda la energía en un solo objetivo. Ellos comprenden que el éxito no consiste en hacer más, sino en hacerlo de manera intencional y coherente, con un compromiso neuronal total. Recuperar la concentración comienza con observar tus patrones de atención. Cada vez que tomas el teléfono sin motivo, tu cerebro libera un pequeño chorro de dopamina que te da una falsa sensación de placer, pero al mismo tiempo debilita tu corteza prefrontal, la región encargada de tu conciencia y de tu capacidad de decidir. Cada vez que te involucras en dramas que no te pertenecen, estás reprogramando tu mente para ser vulnerable a la distracción. Y cada pensamiento negativo que consumes desgasta tu energía y crea nuevas conexiones que facilitan aún más la dispersión futura. La buena noticia es que, en el momento en que tomas conciencia, activas tu corteza cingulada anterior, la parte del cerebro encargada de regular la atención. Recuperas tu poder neurológico. Es como si encendieras el interruptor de tu foco interno y recordaras que tú eres quien elige dónde colocar la luz de tu conciencia. Hablemos ahora de algo crucial, la multitarea. Mucha gente cree que puede hacer varias cosas a la vez, pero la neurociencia lo desmiente. Lo que llamamos multitarea no es más que un cambio constante de una actividad a otra. Y cada cambio tiene un costo. Se ha demostrado que después de una interrupción, tu cerebro necesita en promedio 23 minutos para recuperar su concentración total. Ese vaivén constante agota la glucosa en la corteza prefrontal, dejándote mentalmente exhausto y menos creativo. La alternativa es entrenar lo que yo llamo el arte de la monotarea. Haz una sola cosa, pero con la totalidad de tu energía, con cada célula y cada pensamiento en coherencia. Cuando trabajes, entrégate con tu sistema nervioso completo. Cuando descanses, permite que tu cuerpo entre plenamente en su estado de restauración. Cuando compartas con tus seres queridos, hazlo con presencia total, no solo física, sino también mental y emocional. Diseña tu espacio y tus hábitos para cultivar lo que los neurocientíficos llaman estados de trabajo profundo. En esos momentos, tu cerebro entra en ondas gamma, asociadas con el máximo rendimiento, la intuición elevada y la creatividad expandida. En ese estado no solo haces más, haces mejor, porque tu energía deja de dispersarse y se convierte en un canal de pura creación. Entonces pregúntate, ¿quieres seguir entrenando a tu mente para dispersarse, o prefieres convertir tu atención en la fuerza más poderosa de tu vida? Tu capacidad de concentración no es un accidente, ni algo que dependa únicamente de la suerte, está profundamente conectada con la bioquímica que gobierna tu interior. Cuando tu mente se sumerge en un océano de hormonas del estrés como el cortisol o la adrenalina, la corteza prefrontal, la región que te permite tomar decisiones conscientes, planificar y soñar, se apaga. Y es entonces la amígdala, el centro de supervivencia, la que toma el mando. ¿Cómo puedes esperar construir tu futuro si tu cerebro se mantiene atrapado en el pasado biológico del miedo y la reacción? ¿Qué posibilidades se pierden cada vez que entregas tu energía vital a un estado químico de supervivencia? Por eso, prácticas como la meditación, la respiración profunda y consciente, o incluso la escritura en un diario, no son simples técnicas de relajación, sino auténticas llaves neurológicas que reconfiguran tu estado interno. Activan el nervio vago, calman el sistema nervioso simpático y abren la puerta al modo parasimpático. Ese espacio de restauración en el que el ruido mental se disuelve y la atención se vuelve clara como un rayo de luz atravesando la niebla. Un sistema nervioso en calma se convierte en el terreno fértil para una mente enfocada. Si deseas una concentración como un láser, primero debes aprender a gobernar tu mundo interno.
La disciplina, contrariamente a lo que nos han hecho creer, no se construye a base de fuerza de voluntad, sino a través del condicionamiento neurológico. Cada vez que eliges mantenerte presente en lugar de distraerte, estás fortaleciendo conexiones invisibles en tu cerebro, las vías de materia blanca que unen la corteza prefrontal con otras áreas esenciales. Con cada repetición, con cada instante en el que eliges volver al momento presente, esas conexiones se recubren de mielina, un aislante biológico que hace que tu atención enfocada se convierta en el modo natural de tu cerebro. ¿Te das cuenta? La atención puede dejar de ser un esfuerzo y convertirse en tu estado predeterminado. Tu cerebro, a pesar de representar apenas un 2% del peso de tu cuerpo, consume alrededor del 20% de tu energía total. Si lo alimentas con una nutrición pobre, con sueño insuficiente o con el veneno invisible del estrés crónico, inevitablemente agotarás tus recursos cognitivos. La glucosa es el combustible primario de tu concentración sostenida, y un descanso profundo y reparador es lo que consolida esas vías neuronales creadas durante tu práctica enfocada. El movimiento físico regular, además, aumenta el BDNF, un factor neurotrófico que literalmente genera nuevas neuronas en las regiones cerebrales responsables de la claridad mental, la creatividad y la toma de decisiones. Y aquí surge una verdad fascinante: tu cerebro no distingue entre lo que imaginas con viveza y lo que experimentas en la realidad. Cuando visualizas con intensidad un futuro de éxito, confianza y poder personal, tu corteza motora se enciende con las mismas señales que si ya estuvieras ejecutando esas acciones. Los atletas de élite lo saben, los ensayos mentales previos a la competencia mejoran su rendimiento físico real hasta en un 35%. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Tus redes neuronales están ensayando constantemente tu futuro, esperando a que les des la dirección correcta. Cuando cierras los ojos y te visualizas alcanzando tus objetivos, estás sembrando lo que los neurocientíficos llaman memoria prospectiva. Un mapa neuronal que entrena a tu cerebro para reconocer y actuar ante oportunidades que resuenen con tu visión. Tus pensamientos dejan de ser simples imágenes internas y se convierten en programas de acción. ¿Qué futuro estás ensayando en este preciso momento? Tus palabras, además, son comandos biológicos que transforman tu química en cuestión de segundos. Cada vez que te repites frases como no soy suficiente o no puedo, refuerzas circuitos de limitación y al mismo tiempo debilitas los que están vinculados a la confianza y la capacidad. Pero cuando eliges hablarte con fuerza, convicción y fe, tu cerebro responde activando las mismas áreas que se encienden durante experiencias de éxito auténtico. Las afirmaciones, cuando se hacen desde la coherencia y la emoción elevada, no son frases vacías, son descargas eléctricas que reconfiguran tus redes neuronales a nivel celular. Repetir con convicción soy fuerte, soy capaz, soy imparable no es un acto ingenuo, es una operación neurológica que cambia la arquitectura de tu mente. Tu subconsciente funciona como un procesador cuántico que absorbe todo lo que le entregas: palabras, imágenes, emociones, frecuencias. ¿Qué sucede entonces si lo alimentas constantemente con noticias negativas, conversaciones que desgastan o entornos de baja vibración? Tus redes neuronales comienzan a reflejar esa misma frecuencia. Por el contrario, si eliges rodearte de contenidos que inspiran, de conversaciones que elevan y de influencias que te expanden, tu cerebro comienza a construir circuitos elevados, diseñados para la grandeza. Cada creencia que tienes no es más que una vía neuronal reforzada por la repetición, hasta que tu cerebro la aceptó como verdad incuestionable. Y aquí está el secreto: esas creencias no son fijas, son programas, y todo programa puede reescribirse. Cuando cuestionas una creencia limitante, cuando te preguntas de dónde vino, si realmente se sustenta en hechos o solo en suposiciones heredadas, activas tu corteza prefrontal y debilitas esos viejos circuitos de restricción. Instalar nuevas creencias alineadas con tu máximo potencial es literalmente actualizar el software de tu mente. La gratitud, en este sentido, es neuroplasticidad en acción. No es solo un estado emocional agradable, sino un reentrenamiento profundo de tu cerebro. Cuando practicas gratitud cada día, estás programando tu sistema de activación reticular, ese filtro neurológico que selecciona qué información percibes, para buscar más experiencias que coincidan con ese estado.
Bastan 30 segundos de gratitud plena para que las redes neuronales comiencen a fortalecerse y conectarse, creando lo que la ciencia llama neuroplasticidad positiva. Pero hay otro factor que solemos pasar por alto: tu entorno. Un espacio desordenado obliga a tu cerebro a gastar energía constantemente, escaneando y filtrando estímulos innecesarios, lo que agota tu glucosa y dispersa tu atención. La organización externa es un reflejo de la claridad interna. ¿Te has preguntado qué tanto de tu falta de concentración se debe al desorden invisible que te rodea? En última instancia, la ciencia nos muestra algo claro: tus pensamientos, tus palabras, tus hábitos y tu entorno están diseñando, a cada instante, la forma en que tu cerebro procesa la realidad. Si aprendes a entrenarlos, no solo transformarás tu concentración, sino que abrirás las puertas de un futuro ilimitado. Si esto te movió, te inspiró o te hizo pensar, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perdés nada de lo que se viene. Y contame en los comentarios: ¿qué fue lo que más te llegó? Leo todo lo que ponen. Ah, y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compartíselo. Nunca sabes a quién podés despertar con solo un video. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, seguí brillando. Siempre.